Legislatura. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, yo no hablaría de fracaso, porque en realidad lo que fracasó fue la intención del Frente Amplio de considerar un proyecto sin tener en cuenta a los demás partidos de oposición. El Frente Amplio, después de varios meses y sin que haya habido una instancia de debate en la comisión, el proyecto se puso a consideración y fue aprobado con los votos del Frente Amplio sin dar lugar a estudiar y analizar las distintas propuestas de modificaciones que estaban arriba de la mesa. El Frente Amplio decidió también por su cuenta, sin el acuerdo con los demás partidos políticos, tratar de que en el día de ayer este tema fuera considerado. Era notorio que los demás partidos políticos no estábamos de acuerdo porque hay primero aspectos procedimentales que no se cumplieron. No se dio la instancia de debate en el ámbito de la comisión analizando las distintas modificaciones que habían sido propuestas. Segundo, llegábamos a la instancia de ayer sin conocer absolutamente lo que se iba a hacer. Es decir, se sabía que tenía en principio mayoría el proyecto aprobado por el Senado, pero se nos había anunciado que se iban a hacer esas modificaciones. ¿Cuáles eran las modificaciones? No sabemos, ese es el problema. No, las propuestas por ustedes que no se pudieron analizar. Hemos propuesto varias modificaciones porque hay problemas de redacción. Nosotros creemos, por ejemplo, que los estados contables de los partidos políticos deben ser analizados por el Tribunal de Cuentas de la República, no por la Corte Electoral, que no tiene recursos para aplicar a una tarea de esa naturaleza. Digo, varias modificaciones que de alguna manera estaban planteadas y que no hubo posibilidad de discutir. Entonces, acá de lo único que se puede hablar de fracaso es de la intención del Frente Amplio de levantar el receso para considerar sí o sí un cambio en las reglas de juego. Porque ese es el otro tema, el tema de fondo. Si este proyecto de ley hubiera sido discutido y aprobado antes de julio, bueno, había 6 meses para adecuarnos a una nueva realidad. Pero resulta que, mientras tanto, está la ley vigente. Todos los partidos políticos hemos actuado de acuerdo a la ley vigente. A partir del 1 de enero, si se hubiera aprobado esta ley, este proyecto de ley, significaba que cambiaban las reglas de juego. Y cosas, hechos, que de alguna manera hoy son perfectamente legales desde el punto de vista del financiamiento de los partidos políticos, pasaban a ser ilegales. Entonces, eso no se puede hacer en el medio de una campaña política. Las reglas de juego tienen que desarrollarse durante todo el resto de la campaña política. Nosotros lo que planteamos fue que este proyecto se le hicieran las modificaciones correspondientes y que empezara a regir, se votara y empezara a regir el 1 de julio del 2020 de forma tal de tener, digamos, criterios y reglas iguales durante toda la campaña electoral. Eso es lo que estaba planteado. Victoria, te escuchamos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos o cómo podemos de alguna manera procesar el otro mensaje? El mensaje que desde el oficialismo se está dando y que también suena lógico. Entonces, por eso cuesta llegar a un equilibrio justo. ¿El mensaje cuál es? La oposición no quiere transparentar cómo se financian las campañas políticas. Entonces, ¿qué hacemos con ese dato? Es cierto. Bueno, pero eso no es cierto porque el dato relevante es que el Frente Amplio no quiso en el ámbito de la comisión llegar a los acuerdos necesarios, ni siquiera dio la posibilidad de discutir las distintas modificaciones que se plantearon. Y en el día de ayer nos enfrentábamos a una situación de considerar un proyecto de ley en el cual se nos había anunciado que iba a haber modificaciones, pero que no conocíamos esas modificaciones. Eso es una forma absolutamente irregular en lo que tiene que ver con el funcionamiento parlamentario. Y además, las reglas de juego no se pueden cambiar en el medio de una campaña electoral. Reitero, si el proyecto se hubiera aprobado el 1 de julio de este año era una cosa. Había 6 meses para hacer un proceso de adecuación. Pero ya estamos en el medio de las campañas electorales y las reglas de juego no pueden ser cambiadas en el medio de una campaña electoral. La pregunta que sigue es obvia. ¿A quién habría perjudicado que se cambiaran las reglas de juego a mitad de la campaña electoral? A todos los partidos políticos, porque en realidad hay un problema de adecuación en cuanto a exigencias que se establecían a partir del 1 de enero y que no había habido un proceso, ni siquiera una regulación, de una reglamentación de las mismas. O sea que estábamos en un problema serio, porque se nos exigía un determinado nivel, o se nos exige, de haberse aprobado la ley, un determinado nivel de exigencias que los partidos políticos no estaban en condiciones de cumplir y íbamos a quedar todos absolutamente en una situación de irregularidad. Bien.
¿Y cómo se salda este cruce del que todos hemos sido testigos entre parlamentarios? ¿Cómo se sanea esa situación? ¿Suelen llegar a ese tono o fue excepcional, digamos? Yo creo que fue excepcional, quiero creer que fue excepcional, ese no es el tono habitual dentro de la Cámara de Diputados. Creo que de alguna manera los ánimos se caldearon y el hecho al que se enfrentó el Frente Amplio de no tener los votos para plantear la discusión generó dentro de la propia bancada del Frente Amplio, digamos, una clara situación de enojo. Pero lo primero, el proyecto está aprobado en el seno de la comisión con este problema de procedimientos. Bien podría este mismo proyecto ser enviado o crear una comisión especial y analizarlo nuevamente, incorporar las modificaciones que se entiendan necesarias y volver a la consideración del Pleno. No hay ningún impedimento. Lo que se hizo ayer fue simplemente evitar su tratamiento levantando el receso. Bien. Ese es el dato de la realidad. Lo que nosotros hemos planteado... Perdón, usted entiende que es muy probable que sea por cómo terminó la sesión ayer o la posibilidad de seguir realizándole modificaciones. Entiende que es muy normal si desde la ciudadanía lo que queda hay una clase dirigente política que se va a defender entre sí y que no van a querer que esto finalmente se transparente. ¿Qué se le dice a esa la voluntad gente? política... La voluntad política y en este sentido hablo por el Partido Independiente, es de que se apruebe un proyecto en este sentido. Nosotros creemos que los partidos políticos cumplen un rol clave en el funcionamiento de la democracia uruguaya. Y como tal, el financiamiento de los mismos es un aspecto sustancial que debe ser claramente mejorado. Y esta ley supone en varios aspectos una mejora. Por tanto, nosotros con las modificaciones que entendemos que son necesarias realizarles al proyecto de redacción y demás, estamos en condiciones de discutir este proyecto. Eso sí, creemos que las reglas que se establecen, los cambios que se establecen deben de regir a partir de la próxima campaña electoral, porque esto no tendría sentido, porque sería imponer condiciones diferentes cuando ya la campaña electoral se inició. Bien. Iván Posada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bien. Muchas gracias. Siguen ustedes, Victoria. Vamos a piso.